Buenas tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a esta 18ª clase de teoría, en donde vamos a abordar temas relacionados a lo que se denomina como ley de Ampère generalizada, o comúnmente también se llama ley de Ampère-Maxwell, y las consiguientes y posteriores ecuaciones de Maxwell. Entonces, para dar comienzo, con lo visto hasta el día de hoy, podemos recopilar las ecuaciones que gobiernan los fenómenos tanto en electroestática como en magnetoestática y en aquellos casos en donde veíamos que había campos magnéticos que variaban en el tiempo. Y lo que vemos es que tanto en su forma diferencial como en su forma integral, básicamente lo podemos recopilar en las 4 expresiones que están resaltadas en cada una de sus formas. La ley de Gauss comúnmente la vimos en su forma integral, la de la no existencia de los monopolos magnéticos la vimos tanto en su forma diferencial como en su forma integral. Luego la ley de Faraday, en donde yo la clase referida a la ley de Faraday les dije que la forma diferencial era lo que vamos a llamar a la ley de Faraday, debido a que en lo que ahí presentamos como su forma integral también englobaba fenómenos de variación de flujo y de Fem por movimiento, pero bueno, también se puede denominar como la ley de Faraday en su forma integral, sabiendo que hay algunos experimentos que quedan fuera de lo que sí gobierna esa ley. Y luego la ley de Ampère, que también la vimos de las dos formas, pero resolvimos problemas en su forma integral. Si nosotros recopilamos estas 4 expresiones, podemos en principio describir todos los fenómenos de la electrodinámica. Pero si nosotros observamos una propiedad matemática en donde dice que la divergencia del rotor de una función vectorial cualquiera sea, representada I por F, esto debe ser siempre igual a 0. Es una propiedad matemática sencilla de corroborar, lo podemos hacer en coordenadas cartesianas. Entonces, lo que decimos es, bueno, si nosotros le aplicáramos la divergencia al rotor de E, entiéndase la ley de Faraday en su forma diferencial, vamos a ver que la divergencia del rotor de E va a tener que ser 0, y cuando aplicamos la divergencia en el otro lado de la igualdad, dado que la divergencia es en coordenadas espaciales y tenemos una derivada temporal, podemos invertir esas operaciones y nos queda la derivada respecto del tiempo de la divergencia de B, lo cual eso siempre va a ser 0 porque la divergencia de B igual a 0 era lo que nos indicaba la no existencia de monopolos magnéticos. Si hacemos lo mismo con el rotor de B y le aplicamos la divergencia, vemos que esto va a ser igual a mu0 por la divergencia de J. Entonces, en los casos en donde nosotros estábamos en corrientes estacionarias, eso quiere decir que propiamente la divergencia de J es igual a 0, y recuerden que cuando estábamos hablando de estacionarios era cuando nosotros veíamos en todos los puntos siempre valía lo mismo y tenía la misma dirección. Eso sí va a suplir que de ambos lados de la igualdad es igual a 0. Pero en el caso en donde no tenemos corrientes estacionarias y estas corrientes están variando, la ley de Ampère entra en una incongruencia. Entonces, vamos a abordar un ejemplo muy sencillo, o un caso muy sencillo para poder describir lo que llamamos como la ley de Ampère generalizada. La corrección la hizo Maxwell, y lo que vamos a presentar es un capacitor en donde
capacitor que está presente en un circuito en donde está llegando una corriente I, y déjenme migrar a la hoja para poder ir desarrollando esta situación. Entonces, como bien dijimos, supongamos que tenemos el caso de un capacitor que está siendo cargado. Entonces podemos, igual como teníamos ahí, suponer un alambre que está llegando a este capacitor de área A. Aquí tenemos la otra placa y a partir de aquí seguimos siendo parte del circuito. Entonces, por este conductor venía circulando una corriente I, que sabemos que va a ser la misma que va a estar circulando por este conductor. Y si nosotros aplicamos una superficie, primero hacemos una curva aquí, una curva C. Nosotros sabemos de la ley de Ampère, la podemos expresar en su forma integral como B diferencial de L igual a mu 0 por la integral de J diferencial S, donde veíamos que esto también muchas veces está expresado como mu 0 por I. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar para este caso la ley de Ampère, esto va a ser la curva y esto va a ser la superficie que se relaciona con la curva, como ya hemos dicho muchas veces. Nosotros podríamos tener en principio esta curva C, que nos va a estar indicando esta superficie, la cual nosotros la vamos a denominar S1. Pero también podríamos generar con esta curva C una segunda superficie algo así, como un casquete, tal que relacione esta superficie, a la cual la vamos a llamar S2, con la misma curva C. ¿Cuál es el principio que podríamos suponer que esta superficie es la que tiene este alambre? Bueno, supónganse que nosotros tenemos, como cuando somos pequeños, un alambre y queremos hacer una pompa una burbuja, una pompa de jabón. Entonces soplamos y vemos que la superficie que genera esta curva es esta. Entonces vemos que esta curva C es el que define este loop que involucra tanto esta superficie 1 como esta superficie 2. Entonces, si nosotros vemos para S1, lo que sucede para la superficie S1 que está relacionada con esta curva C, vemos que la integral sobre S1 de J diferencial de S no es más ni menos que la variación de la carga respecto al tiempo por unidad de área que está atravesando esta superficie S1. Y cuando vemos esto, cuando vemos esa variación, ese flujo que atraviesa S1, nos damos cuenta que básicamente lo que nos está dando es la corriente I que está atravesando la superficie S1. Si nosotros hacemos el mismo razonamiento para S2 y decimos, bueno, tenemos para S2 el J diferencial de S, ¿cuál es el flujo o la densidad de corriente que está atravesando esta superficie S2?
Bueno, así tal como la estamos tomando, vemos que la corriente viene aquí y empieza a cargar el capacitor, aquí también hay una carga de un capacitor, y vemos que en realidad por sobre esta superficie no lo está atravesando ningún flujo. O sea, no hay ningún flujo, no lo está atravesando ninguna densidad de corriente. Entonces, esto sería 0. Pero la ley de Ampère debe funcionar y debe resolverse cualquiera sea la superficie a la cual denominamos S1 y S2 que esté involucrando a la curva C. Esto debería ser para cualquier superficie genérica, o sea, para cualquier curva genérica que defina una superficie genérica. Nosotros visualmente vemos lo que está sucediendo. Nosotros sabemos que al venir un flujo de corriente por aquí, es cierto que cuando nosotros tomamos esta superficie no hay ningún flujo de corriente que esté atravesando, o sea, es 0. Pero en realidad, toda esta corriente que está llegando hacia el capacitor, lo que está sucediendo es que la carga que llega se empieza a almacenar en el capacitor, en la primera placa. O sea que en realidad nosotros sabemos que por qué no hay una corriente aquí que sale de esta superficie 2. Porque toda la corriente que llega se está almacenando en forma de carga en el capacitor. Pero la ley de Ampère, así como la tenemos, no lo está diciendo. La ley de Ampère, así como la tenemos presentada, llegamos a que si tomamos S1 o si tenemos S2, va a haber una ambigüedad en cuanto a qué superficie podemos tomar respecto a esta curva. Dependiendo de qué superficie tenemos, vamos a llegar a un resultado contradictorio. En un caso vamos a tener una corriente I y en otro caso vamos a tener 0. Entonces, vale aclarar en el momento, recuerden cuando nosotros presentamos la ley de Ampère y definimos cómo quedaba expresado tanto en forma diferencial como en forma integral la ley de Ampère, nosotros cuando trabajamos con la ley de Ampère y resolvimos todos los casos previos para poder llegar a esta definición, tanto en su forma integral como en su forma diferencial, siempre mencionamos que estábamos trabajando o que estábamos en situaciones de corrientes estacionarias. Es decir, que cuando aplicamos la ley de Ampère para los problemas anteriores, siempre teníamos esta situación. Bien, entonces Maxwell lo que hizo fue percibir esta contradicción y se dio cuenta que podía ser removida si agregamos un término extra. Nosotros, si prestamos atención o si traemos a colación la ley de continuidad, ya la hemos mencionado hace varias clases atrás, donde decíamos que la divergencia de J más la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo tiene que ser igual a 0, nosotros sabemos que la ley de continuidad nos está explicando
claramente este fenómeno. Es lo que acabamos de decir. Toda la variación de J que está percibiendo S1, en realidad en S2 no la percibimos porque nosotros lo que vamos a tener es una acumulación de carga que nos la va a estar dando este término en el capacitor. Por lo que a Maxwell se le ocurrió corregir esto, pero digamos, esto de la ley de continuidad lo que está haciendo es que Ampère no lo está pudiendo explicar. No lo está pudiendo explicar. Entonces, si nosotros tomamos esta ecuación de continuidad y teniendo en cuenta la ley de Gauss de la forma diferencial, donde decíamos que la divergencia de E es ρ sobre epsilon 0, podemos escribir a ρ como epsilon 0 por la divergencia de E. De tal manera que podemos reescribir la ley de continuidad como la divergencia de J más epsilon 0, o bueno, si quieren lo hacemos formar la derivada respecto del tiempo de epsilon 0 por la divergencia de E, y esto sí va a ser igual a 0, de tal manera que ponemos que la divergencia de J es igual, más epsilon 0. Y como esto es espacial y esto es temporal, lo podemos enrocar, entonces podemos poner la divergencia de la derivada de E respecto del tiempo igual a 0, por lo tanto podemos sacar la divergencia factor común y nos va a quedar J más es epsilon 0 por la derivada de E respecto del tiempo igual a 0. De tal manera que el J que nosotros teníamos en la forma diferencial de la ley de Ampère, si ahora nosotros lo reemplazamos por toda esta expresión, vamos a tener nuevamente que la divergencia del rotor de B es igual a mu0 por la divergencia de J más epsilon 0 por la derivada de E respecto del tiempo. Y ahora sí, porque el rotor lo igualamos a todo esto, vamos a poder suplir siempre que esto va a ser igual a 0, porque esto va a ser igual a 0 siempre, porque de ahí venimos, de la ecuación de continuidad. Entonces ahora sí podemos ponerle un tilde, porque esta igualdad va a ser siempre igual a 0 y no solo para los casos en donde J es estacionario. Y llegamos a esta expresión, a que el rotor de B es igual a mu0 por J más mu0 por epsilon 0 por la derivada del campo respecto del tiempo. Y esto es lo que vamos a denominar como ley de Ampère generalizada o ley de Ampère Maxwell. Cabe aclarar que esta es la forma diferencial de la misma. Si nosotros quisiéramos llevarlo a la forma integral, a
a esta expresión, lo que podemos hacer es decir, bueno, al rotor de B, lo que voy a hacer es integrarlo en una superficie, o sea que va a quedar diferencial de superficie igual a mu0, integral de superficie de J diferencial de superficie, más mu0 epsilon 0, la integral de superficie de la derivada de E respecto del tiempo diferencial de superficie. Si nosotros miramos esta expresión en detalle, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos aquí no es más ni menos que lo que denominamos como la corriente de conducción. Y esto lo podemos escribir por el teorema de Stokes, lo podemos escribir como la integral cerrada de línea de B diferencial de L igual, esto queda así, entonces va a ser mu0 por I, y aquí como esto es temporal y esto es espacial, este término de aquí lo podemos escribir como la derivada respecto del tiempo de E, intercalar el orden, sacarlo, porque si tomamos que la superficie no va a estar cambiando respecto del tiempo, de E diferencial de superficie, y esto no es más ni menos que el flujo eléctrico, o sea que termina siendo la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo. Por lo tanto va a ser mu0 por I más mu0 por epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo. Y ahora sí, tenemos de nuevo la ley de Ampère generalizada en su forma integral, si se quiere. Esta sería su forma diferencial y aquí tenemos en su forma integral. Entonces, veamos ahora cómo este término que agregó Maxwell resuelve la paradoja del capacitor. Ahora vamos a hacer el dibujito así del capacitor, solamente para tener bien presente a quién vamos a llamar S1 y S2. Vamos a tomar una integral de curva aquí, tal que vamos a hacer esto. Este va a ser nuestra curva, este al que estamos sombreando, que es como la tapita de aquí, es el que vamos a llamar S1 siempre. Este vamos a llamar S2. Sabemos que por aquí va a estar circulando una corriente I. Y vamos a decir que este capacitor tiene un área A. Entonces, si nosotros en vez de verlo así en perspectiva, lo miraríamos de costadito, como que lo estaríamos mirando así, de costadito aquí, esta es la mirada de frente. Esto sigue teniendo un área A. Lo que nosotros vamos a asumir y vamos a idealizar en este caso es como es el campo de este capacitor. Lo vamos a suponer como el campo de un capacitor ideal. Vamos a usar otro color. Vamos a decir que las líneas de campo siempre son normales a la superficie y que vive en el área A del capacitor. Y solo ahí hay flujo. Vamos a estar desestimando todos los efectos de borde que va a tener en mí. Entonces, bueno, en principio, si queremos el campo E entre las placas del capacitor,
va a ser lo mismo que hemos visto siempre, ¿no? Va a ser sigma sobre epsilon 0 en la dirección normal aquí. Entiéndase cómo está la dirección normal. Lo que ya hemos visto con Gauss en la anterioridad. Que también lo podemos suponer como Q sobre A sobre epsilon 0 en esta misma dirección normal. Lo único que vamos a tener que tener en cuenta ahora es que esta Q, que es la carga que está en las placas, va a estar variando en el tiempo porque el capacitor se está cargando a medida de que está llegando una corriente I. Entonces vamos a decir que Q varía en el tiempo porque el capacitor se está cargando. Perfecto. Presentamos ahora la ley de Ampère-Maxwell. Tal que la ley de Ampère-Maxwell nos dice que B, diferencial de L, sobre una curva, es igual a mu0 por I más mu0 por epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo. Tengamos en cuenta a quien llamamos S1 y a quien llamamos S2. Entonces, si elegimos esta curva C, bueno, y esto en vez de escribirlo I y esto así con el flujo, ustedes saben que aquí está involucrada esa integral de superficie y aquí también está involucrada la integral de superficie en S1 y S1. Si elegimos S1, vamos a ver que la I encerrada va a ser esta I, que es la corriente de conducción. ¿Sí? Son portadores de carga que se están moviendo libremente. Y que si nosotros estamos mirando esta superficie, por aquí no va a haber campo eléctrico, porque el campo eléctrico, como dijimos, va a estar solo entre las placas del capacitor, por supuesto. Entonces, como E es igual a 0, si elegimos S1, nos va a quedar que la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo también va a ser 0, porque en realidad el flujo eléctrico es 0. Por lo que si elegimos S1, la ley de Ampère-Maxwell queda así, de la misma manera que la habíamos visto con antelación, en donde es mu0 por I y recuperamos lo que era la ley de Ampère. Si elegimos ahora S2, la I encerrada en este caso va a ser 0. Y la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo va a ser distinta de 0. Por lo que, si nosotros queremos calcularlo, este término enterito como es, vamos a decir que mu0 por epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo va a ser igual a mu0 por epsilon 0 por la derivada respecto del tiempo de la integral de superficie de E diferencial de S. Pero E es este E que teníamos aquí, con esta normal. Y el diferencial de superficie es el mismo, o sea, este ds es N diferencial de S. Como aquí tenemos N y aquí tenemos N, básicamente nos queda E
en términos de la superficie, pero como E es uniforme nos queda E por toda la superficie del capacitor, que es el área A. Entonces esto nos va a dar igual a mu 0 por epsilon 0 por la derivada respecto del tiempo de el campo Q sobre epsilon 0 A integrado nos va a dar el área. Esto, si quieren, lo hacemos así para distinguir lo que es el campo. Este área se va con este área y este epsilon 0 se va con este epsilon 0, entonces nos termina quedando mu 0 derivada de Q respecto del tiempo, pero como dijimos que el capacitor se estaba cargando, esto nos termina dando mu 0 por I. Entonces, ahora, con la ley de Ampère-Maxwell, cualquiera sea la superficie que yo elija, S1 u S2, que se relacionen con la integral de línea o la integral de curva C, fíjense que ahora llegamos a lo mismo, a mu 0 por I, por cualquiera de las dos formas, ya sea mediante S1 y mediante S2, por lo que haciendo esta corrección que hizo Maxwell, corregimos la paradoja que estaba habiendo en el capacitor. Entonces, por analogía, lo que vamos a hacer ahora es, por analogía, vamos a ver que los términos se denominan como ID, que va a ser corriente de desplazamiento, y va a ser igual a epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo. O sea que esto se llama corriente de desplazamiento. Y si en vez de tenerlo en términos en los términos con la integral lo tenemos en la forma diferencial, nos aparecería un JD que va a ser igual a epsilon 0 por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo, y a este término lo vamos a llamar densidad de corriente de desplazamiento. Vale aclarar que estas son definiciones y son, digamos, denominaciones que se hacen a estos términos por cómo suple la ley de Ampère-Maxwell, pero nada más lejos de ser una corriente, en realidad con lo que uno interpreta como corriente de conducción, una corriente, entiéndase por corriente, movimiento de portadores de carga en un conductor, y lo mismo podemos decir con la densidad de corriente de desplazamiento. Ninguna de estas dos son realmente una densidad de corriente y una corriente. Llevan estos nombres debido a que cuando nosotros vemos las unidades y vemos cuál es la corrección que hacemos, todo este término puede verse, entiéndase aquí, como una corriente, y si lo hubiésemos trabajado en términos de la ley de Ampère-Maxwell de forma diferencial, hubiese ocurrido lo mismo con el J. Son solamente definiciones o nomenclaturas de estos dos términos. Bien. Entonces, lo que podemos ver en la ley de Ampère generalizada es que en su forma diferencial vamos a encontrar ahora que con el término que incorporó Maxwell a la ley de Ampère, vemos que se corrige tanto la paradoja del capacitor como la situación de que la divergencia del rotor de B tiene que ser siempre cero, independientemente
de que estemos teniendo corrientes estacionarias, entiéndase la divergencia de J igual a 0, o no, generalizó esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es migrar a un ejemplo y también de capacitor de placas paralelas. Supongamos entonces nuevamente que tenemos un capacitor de placas paralelas donde estas placas tienen un radio R que hacia ellas va a venir a estar cargando una corriente I, como ya hemos visto varias veces. Entonces sabemos que entre las placas del capacitor se va a generar un campo el cual vamos a idealizar y lo vamos a suponer que existe solo entre las placas del capacitor. Vamos a desestimar efectos de borde y vamos a querer calcular de ser posible hacerlo, el campo inducido, el campo magnético. El campo magnético inducido entre las placas del capacitor. Bien, si nosotros hacemos una vista como de frente, como habíamos hecho antes, esto nos queda algo así, de este estilo. Por aquí vendría la corriente I, por aquí se estaría yendo esta corriente I. Ya sabemos que el campo está haciendo esto, uniforme dentro de las placas del capacitor, y que aquí se va a estar acumulando carga positiva y aquí carga negativa. Entonces, a mí me pregunta de ser posible calcularlo, y si existiese, el campo magnético entre las placas de un capacitor que se está cargando de esta manera como ya hemos visto. Entonces, obviamente, yo lo que voy a plantear es la ley de Ampère generalizada, como ya la hemos visto varias veces, la forma integral voy a definir así. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la curva que yo tome en este caso? Como a mí me está pidiendo analizar entre las placas del capacitor, en vez de hacer esto de la paradoja, yo directamente puedo hacer una curva y una que entienda una superficie aquí adentro. Una que sea con R's mayores al R del capacitor y otra que sea menor, en tanto que con la pequeña vamos a analizar situaciones por dentro del capacitor y la que es más grande vamos a estar analizando situaciones para R mayores al R del capacitor. Entonces, si yo estoy primeramente analizando la situación entre las placas del conductor, lo que yo tengo que entender es que ya sea para mi curva pequeña o mi curva grande, que la corriente I de conducción, cualquiera sea los casos, siempre va a ser 0, porque yo estoy en la región de aquí, no estoy ni en este alambre ni en este alambre. Por lo que vemos, obviamente, que la ley de Ampère-Maxwell termina siendo un
0 por epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo. Entonces, ahora sí, yo voy a definir primeramente para los R menores al R del capacitor. Bien, tengo que pensar nuevamente en quién va a ser este campo que va a estar entre las placas. Nuevamente va a ser sigma sobre epsilon 0 en la dirección normal, un campo entre placas paralelas, que también lo podemos llamar como Q. Y ahora el área que estamos teniendo aquí, lo voy a poner área, como habíamos puesto antes, epsilon 0 en la dirección normal. Pero el área tiene un dato específico, es Q por pi r cuadrado epsilon 0 en la dirección normal. ¿Sí? Es todo el campo que me genera sobre estas plaquitas del capacitor que las suponemos circulares. Por lo tanto, el flujo eléctrico que me genera ese campo va a ser una integral doble de Q sobre pi r cuadrado epsilon 0 en la dirección normal, diferencial de S. ¿Pero quién es diferencial de S? Diferencial de S es el diferencial de esta superficie. O sea que por tener esta simetría, a mí me conviene utilizar coordenadas cilíndricas. Yo aquí podría poner directamente producto escalar de n diferencial de S, sin entrar en detalle todavía. Esta normal con esta normal ya sabemos que va a coincidir, pero si yo ahora sí querría hacerlo más específico, vamos a hacer una integral doble de Q sobre pi r cuadrado epsilon 0 normal por normal. Entonces, si queremos hacer coordenadas polares, esto va a ser r a de r a de phi. ¿Y entre qué vamos a integrar? Y entre 0 y 2pi y 0 y r. El r chiquitito que vive aquí. Entonces, para no hacer abuso de notación, pongamos primado y primado. Por lo que el flujo eléctrico, esta normal con esta normal se va, termina siendo Q sobre pi r cuadrado epsilon 0, que es el campo, y como esto, digamos, es uniforme, directamente me queda este área que es pi r cuadrado. Entonces de aquí se va de aquí los pi, y si yo quisiera hacer la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo, me va a quedar que lo único que depende del tiempo es Q, entonces me va a quedar r cuadrado sobre r cuadrado epsilon 0 por la derivada de Q respecto del tiempo, que es igual a I por r cuadrado sobre r cuadrado epsilon 0. Bueno, obviamente que me falta multiplicar mu 0 por epsilon 0 para completar toda esta parte. O sea que sería mu 0 por epsilon 0 por la derivada de flujo eléctrico respecto del tiempo va a ser igual a mu 0 por epsilon 0 por I por R cuadrado sobre R cuadrado epsilon 0. Entonces los epsilon 0 claramente tienen que ir. Ahora bien, si yo miro la otra parte, básicamente lo que me está diciendo es, bueno, vamos a volver al dibujito antes de hacer las cuentas. Yo estoy diciendo, digamos, que la curva, o sea, la curva que se está pegando aquí, en algún punto va a estar definiendo mi campo magnético.
Por lo tanto, yo tengo que hacer dos suposiciones o una suposición. Lo que tengo que decir para poder aplicar Ampère, como yo ya lo conocía y lo obtenía con corrientes de conducción, es que yo decir, bueno, en realidad, primeramente el campo va a tener que ser tangencial a esta curva que yo estoy eligiendo y por eso elijo esa curva. Y de segunda manera, voy a tener que suponer que la magnitud del campo por sobre esa curva tiene que permanecer constante para que yo pueda sacarlo de esta integral y aplicar Ampère como ya me era conocido. El hecho de decir que el campo tiene que ir en E sub phi, que tiene que ser tangente a esa curva, en algún punto no es difícil de ver porque las líneas de campo eléctrico vienen así. Y nosotros sabemos de la ley de Ohm diferencial que J es igual a sigma por E. Entonces, si el campo es así, en algún punto este loop de aquí, esta espira, esta curva, está viendo un J, entiéndase un J debido al campo eléctrico, pero está viendo un J. Si el J es así, nosotros ya sabemos que el campo va a tener la forma circular. Entonces, lo que vamos a decir en términos del campo magnético es que B diferencial de L es constante, en módulo por supuesto, no en dirección, a lo largo de la curva C que elegimos. Entonces, cuando yo planteo esta otra parte, que es B diferencial de L a lo largo de la curva, yo esto lo puedo sacar como en módulo constante, ya no queda más un producto escalar, esto es diferencial de L, y sabemos que esto va a ser la integral de línea, que es, digamos, esto es R diferencial de phi en E sub phi, o sea que esto va a ser la integral de línea, o sea que nos va a quedar el módulo de B por 2πr. Entonces, ahora sí, igualamos esta parte con esta parte y nos queda que el módulo de B por 2πr es igual a mu0 por I por R cuadrado sobre R cuadrado. Entonces, este R se va con este R y nos termina quedando que el campo magnético dentro de las placas del capacitor es mu sub 0 por I por R sobre 2πr en E sub phi. Y en E sub phi porque nosotros en algún punto partimos desde ahí, eligiendo esa integral de curva. Esto va a ser el campo para dentro del capacitor. Bien, si nosotros quisiéramos hacer este mismo análisis, pero para ahora con R's mayores o igual al radio del capacitor, el análisis es el mismo. El campo eléctrico es igual a Q sobre el área por epsilon 0 en la dirección normal, o sea que es igual a Q sobre pi por R cuadrado epsilon 0 en la dirección normal, y que el flujo eléctrico va a ser igual entonces ahora al campo sobre pi R cuadrado epsilon 0 en la dirección normal, producto escalar n, R, diferencial de R, diferencial de phi. Pero como ahora estamos en R's mayores a R, R del capacitor, nosotros dijimos que el flujo solamente vivía hasta donde predominaba el capacitor. Si yo vengo a este dibujito de aquí,
Dijimos que el campo está aquí adentro y solo aquí adentro, o si yo lo quiero mirar aquí, solo aquí adentro y hasta aquí adentro. Siempre las líneas son normales a la superficie y estamos desestimando cualquier condición de borde. Entonces, cuando G quiera calcular el flujo, solamente va a vivir hasta el R del capacitor. Por más que el radio de la curva que yo esté tomando por fuera sea mayor, el flujo aquí va a tener que ser entre 0 y 2pi y entre 0 y R. Dándonos entonces un flujo eléctrico que es igual a Q sobre pi R cuadrado por epsilon 0 por pi R cuadrado. Por lo tanto, todo esto se va con todo esto y nos queda que la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo es igual a 1 sobre epsilon 0 por la derivada de Q respecto del tiempo, que es igual a I sobre epsilon 0. Entonces, si yo tengo mu 0 por epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo, me termina quedando mu 0 por I. El análisis respecto de cómo va a ser el campo magnético es lo mismo, va a ser tangencial a la curva, va a ir en I sub phi. Entonces, esto nos va a terminar quedando que B, diferencial de L en la curva, es igual a B por 2πr, y de aquí nos va a quedar que B por 2πr es igual a esta parte que es mu sub 0 por I. Dándonos aquí entonces que el campo magnético es igual a mu sub 0 por I sobre 2πr n sub phi. Así. Y esto es fuera del capacitor. Pero en la región entre las placas, aunque esté por fuera, ¿sí? No es afuera en cualquier lado, es afuera entre las placas del capacitor y adentro entre las placas del capacitor. ¿De acuerdo? Entonces, con todo lo visto hasta ahora, podemos presentar o esquematizar 4 observaciones que nos derivan de la ley de Ampère generalizada. La primera observación es que esta modificación que hizo Maxwell a la ley de Ampère no modifica la magnetoestática, dado que cuando nosotros estamos en situaciones de magnetoestática, entiéndase magnetoestática, corrientes que son uniformes o jotas que son estacionarios, volvemos a recuperar la ecuación como nosotros ya la conocíamos, la ley de Ampère. El rotor de B es igual a mu sub 0 por J, debido a que no va a haber variaciones de campo eléctrico en función del tiempo. La segunda observación, creo yo la más importante de todas, es que dada esta corrección que hizo Maxwell a la ley de Ampère, nosotros podemos decir que así como Faraday descubrió que un campo magnético variable induce un campo eléctrico en el espacio que lo circunda, con la corrección de Maxwell, Maxwell predice que un campo eléctrico que está variando respecto del tiempo va a estar induciendo un campo magnético en el espacio que lo circunda. La tercera observación es que podemos plantear la ley de Ampère generalizada de forma integral, como ya lo hemos demostrado. Y la cuarta observación es una observación que todavía vamos a ver un poquito más adelante, pero que el término extra que incorporó Maxwell a la corrección de la ley de Ampère, que primeramente fue una propuesta teórica, él lo que hizo es, no tenía un aval de experiencias como para incorporar ese término. Esa incorporación, esa corrección que hizo, fue verificado años posteriores por experimentos realizados por Hertz, alrededor de 1887 creo,
Y bueno, y estos experimentos, más otros experimentos venideros en un futuro, que estuvieron relacionados con ondas electromagnéticas. Entonces, con todo esto dicho, podemos presentar lo que vamos a denominar como las ecuaciones de Maxwell. En resumen, las ecuaciones de Maxwell describen los fenómenos electromagnéticos, todos, tanto en su forma diferencial como en su forma integral. Él lo que se dio cuenta, más allá de hacer la corrección en la ley de Ampère, lo que hizo fue a conglomerar estas 4 ecuaciones y darse cuenta que mediante estas 4 ecuaciones y teniendo en cuenta además la fuerza de Lorentz, que involucra tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética, porque no se desprende este término de la fuerza de ninguna de las expresiones que tenemos ahí para los campos, podemos describir por completo todo lo que es la teoría electrodinámica. Entiéndase por teoría electrodinámica tanto los casos de electroestática, magnetoestática y aquellas situaciones en donde tenemos campos magnéticos y campos eléctricos que están variando en el tiempo. Bien, entonces con las ecuaciones de Maxwell en mente, vayamos a migrar a la situación particular de cómo quedarían las ecuaciones de Maxwell en el vacío, entiéndase en el vacío que se está propagando por vacío o por aire, y que además está en ausencia de cargas eléctricas y de corrientes. Vemos que las ecuaciones de Maxwell, en su forma diferencial, quedan expresadas como aparecen en la filmina, en donde vemos que tanto lo que suple la relación 3 como 4 son ecuaciones diferenciales de primer orden, en donde E y B están acoplados mediante los rotores de lo mismo. Entonces déjenme migrar a la hoja y vamos a trabajar un poquito estas expresiones. Por lo tanto, dijimos que las ecuaciones de Maxwell en el vacío libres de carga y corrientes nos quedan de la siguiente forma. La divergencia de E es igual a 0, la divergencia de B es igual a 0, el rotor de E es menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo y el rotor de B es igual a mu 0 por epsilon 0 por la derivada de E respecto del tiempo. Por lo que nos quedan ecuaciones diferenciales acopladas. Para desacoplar E y B, lo que vamos a hacer es aplicar el rotor. O sea, aplicamos el rotor sobre las ecuaciones 3 y 4. Esto es para desacoplar, ¿no? Bien, entonces si nosotros nos paramos en la ecuación 3, vemos que el rotor del rotor de E es igual al gradiente de la divergencia de E menos el laplaciano al cuadrado, o sea, el laplaciano, perdón, de E. Esto es la propiedad matemática que tenemos que tener en mente. Y luego, como estamos parados
en esta ecuación nos va a quedar que es el rotor de menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo, pero como esto es tiempo y esto es espacial, las podemos enrocar y nos va a quedar menos la derivada respecto del tiempo del rotor de B. La ecuación 1 nos está diciendo que esto es igual a 0, entonces como la divergencia de E es igual a 0, y por otro lado el rotor de B es igual a mu0 por epsilon 0 por la derivada de E respecto del tiempo por ecuación 4, de aquí llegamos a que nos queda menos el laplaciano de E igual a menos la derivada respecto del tiempo de mu0 por epsilon 0 por la derivada de E respecto del tiempo. Y de aquí, fíjense, queda menos menos queda más, terminamos llegando a la expresión que el laplaciano de E es igual a mu0 por epsilon 0 por la derivada segunda de E respecto del tiempo. Llegamos a una ecuación diferencial de segundo orden, pero solamente en términos de E. Si hacemos lo mismo con la expresión 4, nos va a quedar que el rotor del rotor de B es igual al gradiente de la divergencia de B menos el laplaciano de B, que es igual, ahora, y como esto es el rotor de B, nos va a quedar igual a el rotor de mu0 por epsilon 0 por la derivada de E respecto del tiempo. Pero de nuevo, como unas son espaciales y la otra es temporal, lo podemos escribir como mu0 por epsilon 0 por la derivada respecto del tiempo del rotor de E. Nuevamente, como la divergencia de B es igual a 0 y el rotor de E es igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo, nos queda que menos el laplaciano de B es igual a mu0 por epsilon 0 por la derivada respecto del tiempo de menos la derivada de B respecto del tiempo. Y nuevamente aquí llegamos a la misma expresión, que el laplaciano de B es igual a mu0 por epsilon 0 por la derivada segunda de B respecto del tiempo. Bien, hemos obtenido una ecuación diferencial para E, hemos obtenido una ecuación diferencial para B. Ambas son de segundo orden, pero hemos logrado el cometido que cada una de ellas está desacoplada. Son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ambas, ¿no? Obviamente porque son exactamente la misma expresión. Como E y B son campos vectoriales,
esta ecuación que tenemos aquí para la componente total del campo, si la desplegásemos en cada una de sus componentes, vemos que resulta la misma singularidad para cada una de sus componentes. O sea, como E y B son campos vectoriales, se demuestra que cada una de sus componentes cumple con la ecuación diferencial de segundo orden que acabamos de hallar. Esto quiere decir, supónganse que tomo, por ejemplo, nada más el campo magnético, pero valdría lo mismo, por supuesto, para el campo eléctrico. Esto quiere decir que yo podría hacer que el laplaciano de b de x es igual a mu sub 0 por e sub 0 por la derivada segunda de b sub x respecto del tiempo dos veces, donde en este caso b sub x va a ser una función de x, y, z y t. Lo mismo si yo hago el laplaciano de b sub i, va a ser igual a mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada segunda de b sub i respecto del tiempo dos veces, donde nuevamente b sub i va a ser una función de x, y, z y el tiempo. Y lo mismo va a pasar para la componente z. El laplaciano de b sub z va a ser igual a mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada segunda de b sub z respecto del tiempo, donde b sub z va a ser una función de x, y, z y el tiempo. Y si nosotros tuviésemos un campo que tenga las tres componentes, que sea lo más genérico que podamos, o sea que esté en las tres componentes, podemos resumir que el laplaciano de b igual a mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada segunda de p respecto del tiempo dos veces, lo podemos escribir un poco más explayado, sabiendo, lo voy a hacer en coordenadas cartesianas, pero eso también valdría para cilíndricas y esféricas, que esto lo que nos estaría indicando es que la derivada segunda de b respecto de x dos veces más la derivada segunda de b respecto de y dos veces más la derivada segunda de b respecto de z dos veces es igual a mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada segunda de b respecto del tiempo dos veces. Y así nos estaría quedando esta ecuación diferencial para el campo magnético, que vale lo mismo para el campo eléctrico, en tres dimensiones. Por lo tanto, vemos que si aplicamos el rotor a las ecuaciones 3 y 4 y trabajamos un poco los términos, llegamos a esas expresiones de ecuaciones diferenciales de segundo orden, tanto para E y para B, de las cuales en ambas situaciones, tanto E como B, quedan desacoplados. Si nosotros miramos un poquito en detalle quién es esa expresión, nosotros lo que podemos ver es que si tuviésemos una función vectorial cualquiera, como llamamos ahí f, para cuando denominamos una función vectorial cualquiera, que suple esa ecuación, lo que en realidad estamos teniendo es que esa función vectorial está satisfaciendo lo que es la ecuación de onda. Esa expresión que tenemos ahí es la expresión de onda, donde el término que ahí se denomina como 1 sobre b cuadrado, esa b va a ser la velocidad de propagación de la onda. Entonces, si nosotros vemos nuestras expresiones, tanto del laplaciano de E como del laplaciano de B,
En ambas situaciones estamos viendo que tanto el campo eléctrico como el campo magnético está teniendo un comportamiento ondulatorio, o sea, ambos campos están satisfaciendo la ecuación de onda. Eso nos da lugar a decir que tienen un comportamiento ondulatorio. Y más aún, como lo que ahí está multiplicando es por mu sub 0, epsilon 0, podemos decir que la velocidad de propagación de estas ondas, de cualquiera de ellas, tanto para un campo eléctrico como para un campo magnético, va a ser 1 sobre la raíz de mu sub 0 por epsilon 0. Eso básicamente sale de igualar que 1 sobre b cuadrado tiene que ser igual a mu sub 0 por epsilon 0. En donde este mu sub 0 y epsilon 0 no dejan de ser las constantes tanto de la permitividad como de la permeabilidad en el vacío. Si nosotros hacemos ese cálculo, vemos que la velocidad de propagación de estas ondas electromagnéticas, ya tanto sea de naturaleza originalmente eléctrica como magnética, nos da un valor, siempre y cuando estemos en vacío, por supuesto. Si estamos en un medio material va a verse diferente, pero si estamos en el vacío vemos que la velocidad de propagación de estas ondas es casi lo mismo que la velocidad de la luz. Entonces, esto nos da lugar a pensar si efectivamente la luz, que sabemos cuál es la velocidad de propagación de la luz, podría llegar a ser una onda electromagnética, dado que las ondas electromagnéticas en el vacío se propagan a la velocidad de la luz. Bueno, y eso es una pregunta que si uno mira un poco la historia, tardó en contestarse, y si ustedes por ahí les cuentan un poco cómo venía la física en los fines de los 1800, principio de 1900, cuando Einstein publica su famoso trabajo de la relatividad, había toda una teoría del éter, de la cual no vamos a entrar en esta materia, pero si nosotros queremos decir si la luz es una onda electromagnética, la respuesta es sí. Y que cuando nosotros miramos todo el espectro de las diferentes longitudes que vamos teniendo de estos comportamientos de ondas electromagnéticas, vemos que cuando tenemos longitudes de onda larga, vamos a estar en situaciones como figura ahí en el dibujito de ondas de radio AM, que a medida que crece la frecuencia de la onda o la longitud de onda cada vez se va haciendo más breve, migramos a radios FM, migramos al televisor, migramos a los celulares, migramos a las microondas. Eso, migramos, quiere decir a medida que vamos corriéndonos en longitudes de onda que cada vez se hacen más breves o en frecuencias que cada vez se hacen más altas, que luego llegamos al infrarrojo. En un momento llegamos a lo que es la luz visible, y fíjense que cada uno de los colores está ahí discretizado diferente. Eso quiere decir que cada uno de los colores que nosotros podemos percibir, suponiendo 7 colores primarios, tienen diferente longitud de onda, que luego aparece el ultravioleta, que luego aparecen los rayos X, que luego aparecen los rayos gamma y que por último aparecen ahí los rayos cósmicos, que a partir de cierta frecuencia o cierta longitud de onda, esa radiación que emiten estas ondas electromagnéticas es radiación ionizante. Recuerden que ionizante es cuando muchas veces modifica la composición del ADN. Y que radiación no ionizante es cuando estamos en longitudes de onda bajas o en frecuencias un poco más grandes.
Bien, entonces con esto vamos a estar dando por cierre. Les voy a dejar un poco que piensen esto último. Y como pueden ver ahí, dentro del espectro del visible son longitudes de onda muy pequeñas para todo el espectro que tenemos. Nosotros el resto de las longitudes de onda no las podemos ver. Eso quiere decir que nuestro sistema óptico, que es el ojo, no se adaptó para ver esas longitudes de onda, que solamente está adaptado para ver las longitudes de onda del espectro visible, y que como se indica en esa figura, la luz es una onda electromagnética. Bueno, vamos a estar dando cierre a esta clase y nos encontramos por este mismo medio la clase que viene.